Bueno, vamos a dar la bienvenida a los tres nuevos expositores. En primer lugar, va a hablar Federico Ludueña acerca de la poética en Jacobson. Siempre respetando el tiempo, te voy a ir avisando. Dale. Dale. Aló. Basado en la conferencia que dio Jacobson en el año pasado. Juli, ¿no querés que lo maneje yo? Porque te voy a... Bueno, métele. Aquí está la referencia en lingüística y poética en Style and Language de compilación de Sebeok, MIT, 1960, publicado en inglés. Jacobson hizo toda su carrera a partir de 1940 en los Estados Unidos, en las universidades Harvard, MIT, y esta conferencia proviene del MIT. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque Jacobson, según yo creo, lo vamos a debatir y todo, pero tengo bastantes pruebas. Jacobson no puede hacer, como bien dice Grinkiewicz, el duelo por el referente. No lo puede hacer. Siempre está presente y genera muchas complicaciones. Por el referente. Es una expresión de Grinkiewicz que junto con monismo significante son así como guías fundamentales para pensar en términos sintéticos la teoría de Lacan AE, como se le llama aquí. O le digo yo, por lo menos, Lacan AE. Pasamos, Juli. El recurso habitual de Alfredo, que está bueno, la verdad que está bueno, es contar cuántas veces Lacan dice la palabra Jacobson, por lo menos en los seminarios. Julio, cachito, 62 veces en la versión de todos los seminarios pegados que nos dio Juan José Tobio Abeijón de España, que se tomó el laburo de hacerlo, y en esa versión está 62 veces la palabra Jacobson, obviamente hablando Jacobson Lacan. Continuamos, y aquí empieza, esto ya es la conferencia en lingüística y poética, empieza Jacobson a sugerir las cosas que vamos a criticar. Lo primero que hace es decir, citar a Sapir, Edward Sapir, el famoso colaborador de Benjamin Whorf. La hipótesis Sapir-Whorf es una de las más cercanas a Lacan en los Estados Unidos, donde plantean que el lenguaje determina el pensamiento. Literalmente así. Hay autoras actuales que siguen eso muy profundamente y muy radicalmente, como Lera Boroditsky, con un montón de experimentos donde demuestra eso, la tesis de que el lenguaje determina el pensamiento. Entonces, cita a Sapir y dice que la ideación, dice Sapir, la ideación es reina suprema en el lenguaje, pero esta supremacía, dice Jacobson, no autoriza a la lingüística a no considerar los factores secundarios que son los elementos emotivos del habla. Jacobson quiere incluir los elementos emotivos, como si hubiera algo intrínsecamente esencial en las emociones. No lo hay y vamos a ver el principio de la Rochefoucauld. Bueno, continuamos. Entonces, acá Jacobson estructura el primer esquema de la conferencia lingüística y poética, que es el clásico esquema de la comunicación. Él acá le llama factores. Estos son los factores del lenguaje o de la comunicación. Acá está todo el textito, por las dudas lo tengo aquí como referencia, pero el esquema está a continuación. Continuamos, Juli. Una más y después volvemos, otra más. Este es el esquema básico, ¿no? El emisor, el receptor, el mensaje, el contexto, el código. Seguimos una más, Juli. Esto no es otra cosa que el esquema de Shannon y Weaver de 1949. Es exactamente lo mismo. Jacobson no lo menciona, no lo cita. Volvemos, Juli. Y no solamente eso, Lacan, en el seminario 3, critica fuertemente este esquema de la comunicación. Acá, por ejemplo, el carácter central de la alucinación verbal en la paranoia. Seminario 3, página 39-40, dice Lacan: ¿saben el tiempo que tomó percatarse de lo que, sin embargo, es a veces totalmente visible? A saber, que el sujeto articula lo que dice escuchar. Fue necesario Segla y su libro Lecciones Clínicas. Lacan se refiere a esta cuestión de que se puede ver como, según Segla, como el sujeto
el individuo internado en una institución psiquiátrica, mueve la boquita y dice las cosas que aparentemente escucha. Continuamos, Juli, en la otra. Dice Lacan, es imposible esquematizar el fenómeno de la palabra por la imagen que sirve a cierto número de teorías llamadas de la comunicación. Dos puntos, el emisor, el receptor y algo que sucede en el intervalo. Es decir, exactamente lo que pone Jacobson como esencial al lenguaje. Lacan lo critica fuertemente. Parece olvidarse de que en la palabra humana, entre muchas otras cosas, el emisor es siempre al mismo tiempo un receptor, que uno oye el sonido de sus propias palabras. Una acotación mía es que esto también aplica al monólogo interior. Uno siempre habla con otro. Y el ejemplo es un artículo de Norwood Russell Hanson que se llama Mental Events. El tema es, sin siquiera recurrir al gran otro, ya Lacan puede criticar con bastante efectividad a ese esquema de la teoría de la comunicación. Seguimos, Juli. Gracias. Seguimos otra. Entonces, acá están la función emotiva o expresiva que incluye Jacob. Expresiva es justamente el término desde Lacan, que acá leemos por lo menos con Alfredo y otros, es el término problemático, porque si se expresa algo quiere decir que hay una realidad previa al lenguaje, y no la hay. El lenguaje y los discursos constituyen absolutamente toda la realidad humana, incluidas las percepciones, y ahora vamos a ver cómo eso aparece también como error en Benveniste. Benveniste es para mí el más lacaniano que Jacobson, pero igual tiene sus deslices importantes. Continuamos con el principio de la Rochefoucauld, como le llamo yo le llamo así, principio de la Rochefoucauld. Función y campo de la palabra, página 253. Tal vez entendamos la máxima célebre en la que la Rochefoucauld nos dice que, comillas, hay personas que no habrían estado nunca enamoradas si no hubiesen oído nunca hablar del amor. Cierra comillas. No en el sentido romántico de una realización totalmente imaginaria del amor que encontraría en ello una amarga objeción, sino como un reconocimiento auténtico de lo que el amor debe al símbolo y de lo que la palabra lleva de amor. El tipo de lenguaje que usa Lacan, el lenguaje técnico que usa Lacan en este año, 1950, ¿cuándo es? 53, todavía es un poco, no es tan lacaniano como lo conocemos, pero está diciendo básicamente que el amor, esa discusión tan esencial, está determinado por los discursos. Entonces, eso es lo que llama el principio de la Rochefoucauld. No hay emoción alguna que no esté determinada por los discursos. De hecho, es interesante, si tienen tiempo, busquen Knight Foundation, con Knight con K, como caballero en inglés. Han hecho un trabajo que esto lo descubrí gracias a Pinker. Algo hay que agradecerle a Pinker, que lo cita en uno de sus artículos. La Knight Foundation, identificaron ellos 2.500 y pico de emociones que circulan por los medios de comunicación. O sea que ni siquiera, no solamente no son las que tenemos nosotros, son las que dicen ellos en la Knight Foundation, y son 2.500 y alguna. Entonces, continuamos. La función poética. Acá define la función poética. El mensaje como tal, concentrado en el mensaje mismo, es la función poética del lenguaje. El mensaje como tal, concentrado en el mensaje mismo. A eso le llama función poética. Continuamos. Acá está, esto es otra de las ideas fundamentales donde aparece el que no puede hacer el duelo por el referente. Esta función, la función poética, promueve la palpabilidad de los signos y profundiza la dicotomía fundamental entre signos y objetos. No se puede hacer más lento, no se puede decir más. Claramente, para Jacobson hay una realidad independiente del lenguaje que el lenguaje expresa. Continuamos, Juli. Acá están las funciones que toma el esquema de la comunicación que propuso antes, lo sustituye los términos. Referencial, obviamente, es el referente. Bueno, el más interesante es que, como decía Manuel, el metalingüístico. El poético y el fático son aquellos, el fático lo toma de Malinowski, son aquellas expresiones o mensajes que solo se retienen a sí mismos. El fático son esas pequeñas expresiones en el diálogo coloquial
donde uno dice, ah, claro, ajá, y eso invita a continuar el diálogo. Continuamos con una cosa muy importante. Lacan está hablando de poética, pero no habla de poesía, habla de lo que hoy en día nosotros consideraríamos una letra de canción. De eso habla. Habla solo del verso y de la rima. Esas son las cuestiones que investiga acá en esta conferencia. Ahora vamos a ver qué es poesía moderna y que no es lo que él toma acá, ¿eh? Él toma verso y rima. Continuamos aquí. Esta es una idea fundamental, mucho más lacaniana que todo lo que dijo hasta ahora, pero no la usa. Acá dice, además, las señales ciertas ocurren con probabilidad 1, señales probables ocurren con probabilidad menos de 1. Entonces, esto entra en la noción de métrica. Ya está hablando siempre de la métrica del verso, pero ya incluye que la sorpresa que va a tener el lector cuando lea una determinada métrica va a estar determinada por la probabilidad de la ocurrencia de el recurso que utiliza el poeta. Esta es una idea fundamental, que es la carta robada, la idea de la idea frecuentista del lenguaje. Esto es lo que explica también la imagen poética, que ahora vamos a definir con Breton y el surrealismo. Esto explica por qué dos términos que van juntos generan una imagen poética. Y es por esto, porque no van juntos casi nunca. De hecho, hay un experimento que pueden hacer en Internet que se llama Google Walking. Google Walking es meter dos términos en el buscador de Google y conseguir que Google devuelva un solo ítem. Puede ser que no devuelva ninguno, no es ninguno, tiene que devolver uno solo. Esa es una frecuencia mínima en el uso del lenguaje. Se puede hacer, hay muchos ejemplos, pero una vez que el ejemplo se publica ya empieza a aparecer con más frecuencia. Google Walking, si lo buscan, lo encuentran en la definición y lo pueden hacer. Continuamos. Aquí sigue hablando de la cuestión probabilística, la cuestión frecuentista de los términos del lenguaje y de las estructuras. Y continuamos. Y aquí usa la idea de metáfora y metonimia. Ahora, acá es donde viene la otra cuestión, donde se emparenta con el error de Benveniste. Ambos consideran, acá lo hacen en el eje de la metonimia, ambos consideran al espacio como absoluto. En los mismos términos que Newton. El espacio no está determinado para ellos por el lenguaje y los discursos. Hay un montón de ejemplos que muestran que sí está determinada la percepción del espacio, está determinada por el lenguaje y los discursos. Ahí hubo, por ejemplo, una expedición a Torres Straits, que son unas islitas al norte de Australia, en el comienzo de los 1900, fueron un montón de científicos a explorar la percepción de las ilusiones visuales en los nativos de esas islas. Ilusiones como la de Müller-Lyer o otras distintas, que son todas geométricas las que usaron, y comprobaron que era distinta la percepción que tenían los nativos de esas islas, porque era una cultura distinta. 5 tenemos. Pasamos, Juli. La supremacía de la función poética sobre la función referencial no anula la referencia, solo la ambigua. Ya, nuevamente la referencia siempre presente. Pasamos, Juli. Acá hay otro ejemplo de cómo Jacobson considera que hay referente incluso en el lenguaje mismo. Pasamos, Juli. Benveniste, solo citado 11 veces en todos los seminarios. Pasamos. Y Benveniste es el verdaderamente lacaniano. Benveniste dice, Saussure se equivoca cuando dice que lo esencial es la diferencia entre las palabras de los distintos lenguajes. Saussure está suponiendo que la cosa siempre es la misma, que solo se nombra de distinta manera. Continuamos, pasamos otro. Esta es buenísima. Sí, esta es genial, Alfredo. Esto yo lo encontré en el Clínicas y acá dicho de otro modo.
Desde este punto y hora, decir que los valores son relativos significa que son relativos los unos con respecto de los otros. Ahora bien, ¿no es esta justamente la prueba de su necesidad? Está criticando a Saussure y la idea de arbitrariedad del signo. Ya no se trata aquí del signo aislado, sino de la lengua como sistema de signos. Y nadie ha concebido y descrito la economía sistemática de la lengua con la intensidad de Saussure. Sin embargo, él mismo no usa esa idea. Quien dice sistema dice ajuste y adecuación de las partes en una estructura que trasciende y explica sus elementos. Allí todo es tan necesario que las modificaciones del conjunto y del detalle se condicionan recíprocamente. Pasamos, Juli. Dos sistemas pueden tener un mismo signo en común sin que resulte sinonimia ni redundancia, o sea que la identidad sustancial de un signo no cuenta, solo su diferencia funcional. El rojo del sistema binario de señales de tránsito no tiene nada en común con el rojo de la bandera tricolor, ni el blanco de esta con el blanco del luto en China. El valor de un signo se define solamente en el sistema que lo integra. No hay signo transsistemático. Y eso es lo que estuvieron diciendo hace un rato en las mesas, ¿no? Que la idea esta de no contradicción, que no hay no contradicción transsistemática. Ese es el asunto. Round square, dice Lacan, es perfectamente posible en inglés porque hay plazas redondas. Cuadrado redondo, literalmente en español, round square. Lacan dice esto no tiene nada de contradictorio porque en el mundo anglosajón hay plazas redondas. Continuamos, ya está, ya terminamos con esta final. Todos los sistemas son interpretados por la lengua. El sentido es siempre este. Cualquier sistema semiótico es sema sustitutivo de la lengua, nunca al revés. Y hay más, después lo hacemos en el intervalo. Bueno, ahora damos lugar a Leandro Gómez, que nos va a presentar Freud y el representacionalismo. Voy rapidísimo también porque ya veo que no me va a alcanzar el tiempo. La primera diapositiva. La idea en general es, Freud propone esto en un trabajo que escribe en colaboración sobre las afasias y estabiliza más o menos lo que va a ser a lo largo de su obra la idea de representación cosa, representación palabra. Muchos autores como Maleval, los que tomé fueron, no voy a comentarlo porque no da tiempo, Asson, Maleval y Milner, consideran que en eso coincide con Saussure. Pasamos a la siguiente. Representación palabra, Freud dice, es un conjunto lingüístico complejo compuesto por elementos acústicos, visuales y kinestésicos. Lo dice en el texto sobre las afasias. La representación cosa es también un conjunto constituido por una asociación de representaciones heterogéneas, táctiles, kinestésicas y otras. Vieron que hay como una correlación. Estos tres autores dicen que por eso Freud comparte la idea de signo lingüístico de Saussure. Lo toman justamente para después hacer homólogo el significante de Lacan a la representación de Freud. En la siguiente. Lo que yo encontré es una clase, si ven en el esquema anterior, lo interesante es que Freud habla de los dos, dice representación cosa y representación palabra. El punto que yo quiero hacer hincapié es la cuestión de la representación. ¿Por qué? Porque muchos autores dicen que justamente representación, Vorstellung, es un término que le llega a Freud a partir de Herbart y toda la psicología fisicalista alemana. Pero ninguno se detiene en la cuestión nociológica y también epistemológica de ese concepto, que determina la concepción que va a tener Freud de ciertas cosas. Lacan en el seminario 16, en la clase 18, dice esto. Lo busco acá. Una adentro y una afuera parecen algo evidentes si consideramos al organismo, a saber, un individuo que está en efecto allí. El adentro es lo que está en su bolsa de piel, afuera todo el resto. Pensar que lo que a él se representa de ese afuera debe estar también en el interior de la bolsa de piel parece en principio un paso modesto y evidente. La idea esta de representación es justamente que uno se presenta en el interior lo que está afuera. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? El siguiente, por favor. El seminario 16, clase 18. Dice, resulta en verdad muy singular que semejante imagen haya adquirido en determinado momento, Lacan, de la historia
tal carácter de preponderancia, que haya servido de apoyo a un discurso que no podía ser efectivamente refutarse, por lo menos en el contexto de un modelo hecho para sostener esta idea de representación. O sea, Lacan dice que esto se da, que nos resulta evidente es porque hay cierto momento en la historia y que ese momento está sostenido por un modelo. Pasamos a la siguiente. Esta es una cita del libro de Denis Nachmanovich, que si bien hay muchos autores que tratan esto, está Edgar Morin, está Rorty, me parece que este es como más acotado para justamente presentarlo acá. Dice, en la modernidad se concibió el conocimiento como un reflejo interno en el sujeto del mundo externo, el que se suponía objetivo e independiente. Esta concepción ha sido bautizada como representacionalismo y supone que la figura, imagen o idea sustituye a la realidad. Según esta idea, el sujeto es capaz de formar una imagen del mundo, ya sea plástica o lingüística, a la que se considera equivalente con la realidad. ¿Se entiende por qué Freud utiliza representación? Porque palabra es la que se escucha afuera y queda ubicada adentro. Y la cosa también es la que se ve, observa afuera y queda ubicada adentro. Por eso usa representación cosa y representación palabra. Ya está trabajando con una bipartición que no es natural, sino que se construye en cierto momento, que ahora vamos a ver. Siguiente, por favor. Dice Lacan, el modelo que da su estatuto a esta época de la representación, es completamente simple. Es el de la cámara oscura, a saber, un espacio cerrado al abrigo de toda luz, en el cual solo un agujerito que abre al mundo exterior. Si este mundo exterior es iluminado, su imagen se pinta y se mueve sobre la pared interior de la cámara oscura, conforme a lo que pasa afuera. Siguiente. Esta es la cámara oscura. ¿Se entiende? Eso es lo que está afuera, la presentación, y la representación es lo que está adentro. Este es el modelo, dice Lacan, que va a determinar que se piensen ciertos problemas de tal o cual manera. Siguiente. Lacan dice, la óptica es entonces esencial para que el sujeto imagine algo que está en un adentro. Ese modelo es producido por la óptica. Se tiene que empezar a pensar cómo funciona la luz para tratar de establecer ese modelo. Que dice, puede incluso sostenerse que la función del sujeto se modela en la cámara oscura. Que nosotros consideremos que el sujeto es interior a alguien, se modeló a partir de este instrumento técnico y del desarrollo de la óptica. Que justamente da con Kepler, Newton, empiezan a trabajar la cuestión de la óptica en ese mismo momento. La siguiente. Esta es Nachmanovich, a esta peculiar forma de comprender el conocimiento que hace del sujeto un ser pasivo y reduce su corporalidad a una máquina óptica. ¿Vieron que dice lo mismo que Lacan? Se agrega la suposición de que la imagen que tenemos del mundo es una copia fiel de eso que se considera mundo exterior. La autora nunca nombra a Lacan. Claro. Sigue. Ni en la Grecia antigua, fíjense cómo es histórico este momento, dice, ni en la Grecia antigua ni durante la Edad Media encontramos nociones como la de representación o la de reproducción. Estas nociones solo aparecen en relación con una nueva forma de trabajar y conocer, bajo el influjo de las nacientes máquinas y autómatas. La siguiente, la concepción representacionalista ha utilizado la óptica geométrica para hacer una analogía entre el mundo y nuestra percepción. La cámara oscura y otros dispositivos ópticos, junto con las teorías que los fundamentaban, resultaron cruciales para crear la ilusión de la representación, que hace del ojo humano un sistema de lentes y de la percepción una mera transmisión de señales. ¿Vieron que es la misma idea? ¿Cómo se construye? La siguiente. La siguiente. Perdón, la anterior, sí. Lacan dice, no insistiremos excesivamente con este tema porque no es el que nos importa, nos contentaremos señalando que allí, y solo allí, se apoya la noción de que lo que concierne al psiquismo debe situarse en un adentro limitado por una superficie. Acaba de decir Freud. O sea, que Freud piense que el psiquismo es
un interior limitado por una superficie es en función del representacionalismo, de cierta concepción de cómo se piensa el mundo. Siguiente. Ahí bueno, por eso la cuestión de representación. Si nos detenemos ahí, Freud necesita poner representación ahí porque es un adentro. Eso él está diciendo, esto está adentro. Siguiente. Acá es más explícito Lacan, dice, una superficie, por supuesto, se nos dice. Eso ya está en el texto de Freud. Es una superficie volteada hacia afuera y por eso localizamos en ella al sujeto. Él está, como se indica, sin defensa respecto de lo que hay adentro. Se está refiriendo al huevo de gallina, como dice Lacan, y el ello está indefenso ante las cuestiones del ello. Bueno, como las representaciones no pueden ponerse en otro lugar, justamente porque representación significa presentación en el interior, no puede ponerse en otro lugar, se las ubica allí, adentro. Y a la vez se ubica en ese lugar todo el resto, a saber, lo que se llama la diversa y confusamente, afectos, instintos, pulsiones, todo está en el interior. La siguiente. Bueno, ahí Lacan empieza con su propuesta. Dice, tal vez haya que empezar a desprenderse de la poderosa fascinación histórica, propondría ahí, que obedece a que solo podamos concebir la representación de un ser vivo en el interior de su cuerpo. Que lo que constituya su fuerza sea una intuición fundada en un modelo, la cámara oscura, que muestra que a la representación solo puedo tenerla adentro. Pero en la historia lo importante no es que nos dejemos engatusar con una imagen más, y especialmente con una imagen que se desprende de cierto estado de la técnica, sino que la argumentación de la que se trata sea efectivamente irrefutable. Acá dice que no es irrefutable esto. El problema es que cuando vamos a plantear el problema, trabajamos con ese modelo. Ya lo tenemos incorporado. Entonces, la siguiente. Él dice, salgamos un instante de esta fascinación para preguntarnos, Lacan lo que hace es proponer otro modelo. ¿Cómo podemos pensar a partir de otro modelo? ¿Sí? Entonces va a proponer esto, dice, que salgamos un instante, bueno, dice, ¿qué ocurre con el adentro y el afuera cuando se trata del fetiche por excelencia, la moneda? Empecemos con ese esquema, dice. ¿Qué valor conserva cuando está en un cofre? Es claro que se la pone en él y allí se la guarda. ¿Qué es este adentro que parece volver completamente enigmático lo que se encierra en él? ¿Acaso, a su manera, respecto de la esencia de la moneda, no es un adentro completamente exterior? ¿Exterior a lo que constituye la esencia de la moneda? O sea, la cuestión de Lacan es, si uno mete $1 en un cofre, la esencia del dólar no va a estar metida en el cofre, sino en toda la cuestión económica que está por fuera. O sea que el interior-exterior no son aplicables, por ejemplo, a la moneda. Con ese modelo nos desprendemos de la representación. Y es el modelo que está también en el curso de Lingüística General de Saussure, ¿sí? Escrito, como sabemos, por sus discípulos. Pero algunos prefieren tomar el esquema simplificado, como son Maleval, Asson y Milner, y Lacan prefiere tomar la cuestión de la moneda, donde si trabajamos con un significante pensado como moneda, no trabajamos con adentro-afuera. Y finalmente, justo, el pensamiento tiene también algo que ver con el valor de cambio, dice Lacan. En otras palabras, circula. Ya está, el pensamiento no está dentro de nadie. Para los que aún no comprendieron que un pensamiento solo se concibe al ser articulado, al inscribirse en el lenguaje, esta simple observación debería bastar para que noten la pertinencia de plantear el problema exactamente como lo hacíamos hace un instante respecto de la moneda que se pone en un cofre. ¿Qué quiere decir un pensamiento cuando uno se lo guarda? No se sabe lo que es cuando se lo guarda, porque pese a todo, su esencia debe estar en otra parte, es decir, afuera, sin que haya necesidad de recurrir a la proyección para afirmar que el pensamiento deambula por allí. O sea que el pensamiento para Lacan deambula, circula y no puede ser limitado a al psiquismo interior como para Freud. En este punto, para cerrar nomás, y después, si alguien podría hacer la pregunta de las neurociencias, que era hacia dónde quería llegar, le tiro.
Igual que Siegel, en el libro que recomendó Alfredo, Siegel, lo que yo fui a ver, y es que en cada capítulo vuelve a decir, el cráneo y la piel no lo limitan, no limitan la mente. Todos los capítulos tiene que repetir, y hay que recordar que el cráneo y la piel no limitan a la mente. La mente, dice él, no trabaja con la categoría de adentro afuera. Nosotros podríamos decir el pensamiento, para Lacan, en tanto es lenguaje, no trabaja con esa categoría. Bueno, hasta ahí. Muy bien. Ahora vamos a escuchar a Mariana Latorre. El título de su artículo es Un acontecimiento, otro psicoanálisis. Vamos, Mariana. Bueno, leo. La propuesta de este trabajo es articular una parte del texto de Aidé Montesano, Otro Lacan, un método de investigación, y una parte de la conferencia que Jacques Derrida dictó en Baltimore el 21 de octubre de 1966, La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas. Aidé Montesano en su escrito plantea que el libro Otro Lacan, estudio crítico sobre los fundamentos del psicoanálisis lacaniano de Alfredo Eidenstein, posibilita abordar el psicoanálisis desde la perspectiva epistemológica, lo que permite establecer que, lejos de ser una lectura posible de la obra de Lacan, otra lectura o su lectura, se constituye como un método de investigación siempre activo. Negar la posición epistemológica, omitirla, precisa la autora, ha derivado en admitir sin vacilaciones una continuidad de las construcciones teóricas conceptuales de Sigmund Freud en los desarrollos de Jacques Lacan, y como consecuencia de la misma lógica se tiende a desconocer que su elaboración, la de Lacan, subvierte la teoría freudiana fundando un reverso. De esta manera, Alfredo Eidenstein plantea en dicho libro que en el campo de la ciencia, para casi todas las corrientes epistemológicas, la tarea científica consiste en oponer modelos teóricos. Por lo tanto, de lo que se trata en la actividad científica es de la crítica racional de ideas a partir de otras ideas, teorías contra teorías, y no de experiencias personales. Y eso es lo que propuso hacer durante las clases de ese posgrado del 2009, que resultó en la edición del libro. Un trabajo intelectual, racional y lógico enfocado en el análisis y la crítica de dos extensas obras, la de Lacan y la del conjunto globalmente considerado de sus discípulos. En este sentido es que Montesano continúa diciendo, cuando el eje en el que se apoya la lectura es el rango epistemológico, los argumentos se sostienen en la referencia de un campo que estructura una lógica reconocible en su formalización, por lo tanto, disponible para una discusión que opone o confronta teorías y conceptos sin el deslizamiento a la poética del lenguaje o la deriva significante. Mi hipótesis es que este método de investigación que Alfredo Eidenstein pone en práctica y que se puede leer no solo en el libro Otro Lacan, sino también, por ejemplo, en Estructuras Clínicas, volúmenes 1 y 2, ha producido un acontecimiento, otro psicoanálisis, en el sentido que Jacques Derrida propone al hablar de la estructura. La conferencia de Derrida comienza así. Quizás se ha producido en la historia del concepto estructura algo que se podría llamar acontecimiento si esta palabra no llevase consigo una carga de sentido que la exigencia estructural o estructuralista tiene precisamente como función reducir o someter a sospecha. Digamos, no obstante, un acontecimiento y tomemos esa palabra con precauciones entre comillas. ¿Cuál sería, pues, ese acontecimiento? Tendría la forma exterior de una ruptura y de un redoblamiento. Entonces, la exigencia estructuralista tiene como función reducir o someter a sospecha el acontecimiento como una diferencia que provocaría un movimiento en la estructura. Porque lo que podría engendrar es una nueva estructura, en el sentido que Kuhn propone al referirse al cambio de paradigma. Por el contrario, no habría acontecimiento posible, ya que la misma estructuralidad de la estructura reabsorbería la diferencia reduciéndola.
El acontecimiento, como lo propone Derrida, tendría la forma de la ruptura. El resultado teórico del trabajo de investigación de Alfredo Eidelstein quiebra la continuidad de los modelos de Freud y de Lacan y con el Lacan que conocíamos hasta ahora, el transmitido por el conjunto de los psicoanalistas lacanianos, lo que deriva en otro Lacan, que el mismo autor propone inverso, opuesto totalmente. Y por supuesto, además, la forma de un redoblamiento, la incorporación de la pulsión respiratoria, la puesta en eje del concepto de inmixción de otredad, que Lacan mismo propone en su conferencia en Baltimore, como lo más característico de la estructura del lenguaje para el psicoanálisis que concebimos, en contraposición con la concepción de que el otro no existe del lacanismo, la reconsideración del goce como gozo, tomando la propuesta de traducción de Gárate y Marinas para concebirlo como gozo del otro y como gozo fálico fuera del cuerpo, la distinción de la mayúscula como el lugar del tesoro de los significantes, del otro con mayúscula como la encarnadura de ese lugar, y la diferenciación de las estructuras clínicas en holofrase e intervalo, por nombrar algunas de las propuestas, producen un redoblamiento de la teoría psicoanalítica. Derrida continúa afirmando que hasta ese acontecimiento la estructuralidad de la estructura se ha encontrado siempre neutralizada, reducida, mediante un gesto consistente en darle un centro, en referirla a un punto de presencia, a un origen fijo. En relación a esto, cito lo que expuso Eidelstein en la primera clase del curso de enseñanza, al hablar del programa de investigación. Lakatos propone llamar programas de investigación degenerativos, o sea, no son los progresivos, ¿no?, a los que tienen heurística negativa, que es tener fe en el núcleo central del programa, y es una operación que se produce para que no se vea afectado, protegiéndolo de la falsación. Es toda la posición del psicoanálisis de retorno a Freud, retorno a Lacan, pero para retornar en el sentido de hacerlo consistir a Freud y de hacerlo perdurable, que perdura mediante la fe de que hay que analizarse para estar persuadidos de la existencia del inconsciente. Entonces, este tener que analizarse para estar persuadidos de la existencia del inconsciente o del goce mortífero podría leerse como una forma de neutralizar la estructura y reducirla a un conjunto indiferenciado de supuestos teóricos sin la lógica racional que permite reconocer justamente la perspectiva epistemológica. Y en este punto tengo que referirme al libro que Alfredo Eidelstein recientemente ha publicado, El origen del sujeto en psicoanálisis, del Big Bang del lenguaje y el discurso. En este propone recuperar la posición de Lacan respecto del origen del sujeto como teoría creacionista. Algunas de las citas que nos da en su libro son: el símbolo ya está operando desde un principio. El otro ya está en su lugar en el sistema del mundo. La significación siempre está en juego en lo que incumbe al sujeto. El otro ya está instalado en su lugar antes de todo surgimiento del deseo. El lenguaje está ya presente en su eficacia en toda manifestación del rasgunario. La sociedad de los significantes es condición necesaria para el nacimiento y rechazo del significante amo. Luego afirma que la causa para Lacan consiste en la asunción de la posición teórica y ética que afirma la razón, que sostiene que el sujeto es efecto del significante. Nunca se podría haber predicho lo que sucedió a partir del Big Bang, y en ese sentido no hay un dicho anterior al lenguaje. Sin el lenguaje no es posible concebir nada de lo que es, fue o podría haber sido respecto del sujeto, del otro y el objeto A. Ahora entonces vuelvo a Derrida. Él sostiene: a partir pues de lo que llamamos centro, y que como puede estar igualmente dentro que fuera, recibe indiferentemente los nombres de origen o de fin, de arqué o de telos, las repeticiones, las sustituciones, las transformaciones, las permutaciones, quedan siempre cogidas en una historia del sentido, es decir, una historia sin más. Entre paréntesis, es una acotación mía, podríamos pensarlo como una lectura, cuyo origen siempre puede despertarse o anticipar su fin en la forma de la presencia. Traigo ahora una parte de la cita de Lacan con la que Eidelstein nos da la bienvenida al libro del Big Bang.
Si el sujeto es lo que afirmo en mi enseñanza, el sujeto determinado por el lenguaje y el habla, esto quiere decir que el sujeto in initio empieza en el lugar del otro, en tanto es el lugar donde surge el primer significante. Entonces, si el sujeto empieza en el lugar del otro, está tanto dentro como fuera. A partir del acontecimiento, afirma Derrida, se ha tenido que empezar a pensar que el centro no era un lugar fijo, sino una función, una especie de no lugar en el que se representaban sustituciones de signos hasta el infinito. Ese es entonces el momento en el que el lenguaje invade el campo problemático universal. Ese es entonces el momento en que, en ausencia de centro o de origen, todo se convierte en discurso, a condición de entenderse acerca de esta palabra, es decir, un sistema en el que el significado central, originario o trascendental, no está nunca absolutamente presente fuera de un sistema de diferencias. La ausencia del significado trascendental extiende hasta el infinito el campo y el juego de la significación. Nosotros podríamos decir, junto a Lacan, no hay realidad prediscursiva. A partir del trabajo de investigación que evidencia el libro Otro Lacan, se puede distinguir lo que dijo Freud de lo que dijo Lacan y a su vez de lo que dijo Miller. En ese sentido, en el sentido que Frege concibe el cero como conjunto vacío, una vez que se escribe un hay, es posible delimitar un había. No había. Perdón. Solo después, Martín Krinkewicz, en su texto El Uno de Frege, dice: nótese que gracias a que tenemos el símbolo es que podemos construir este conjunto de lo inexistente. Por eso, a la manera de un Big Bang, que es el nombre del último libro, el trabajo de investigación que Alfredo Eilesen ha realizado sobre la obra de Jacques Lacan, la de Sigmund Freud, Melanie Klein, Anna Freud, Jacques Alain Miller, por nombrar los más importantes, ha producido una diferencia. Ya no solo permite distinguir lo que textualmente Lacan y Freud dijeron, sino que la misma forma de investigar ha engendrado una nueva teoría. Tuve el privilegio de grabar la conferencia que dio en Brasil el año pasado y alguien del público le dice: lo que usted está planteando es otra teoría. Absolutamente, dice él, y agrega, radicalmente distinta, opuesta. Eso se puede leer en Lacan. Por supuesto, el trabajo de investigación que ha realizado por todos estos años demuestra mediante citas textuales que Lacan lo dijo, pero además la sistematización rigurosa y lógica para establecer el conjunto de postulados coherentes se erige como una teoría que es imposible leer en Lacan sin la dirección que él nos propone. Por eso mismo es que considero que esa diferencia es un acontecimiento que produce una ruptura con lo establecido y un redoblamiento porque se erige como otro psicoanálisis. Por último, aludiendo al texto de Ramiro Fernández en la revista El Centro ha caído. En el texto eso cae, haciendo referencia a la propuesta de Lacan de nombrar como verdadera subversión a la introducción que realiza Kepler de las órbitas elípticas en el sistema solar, plantea: Kepler, por medio de un descentramiento del punto amo, reemplaza el eso gira que se conserva en el modelo copernicano por un eso cae hacia uno de los lados de la elipse. Bueno, tengo algunas preguntas para los expositores. La primera es a Federico. Si podés sintetizar, todo sintético, pero las diferencias entre lingüística y poética para Lacan y para Jacobson. ¿Podés? Si puedes sintetizar las diferencias lingüística y poética en Jacobson y en Lacan. Breve. Para Jacobson y para Lacan. Un poco más esa pregunta. Bueno, por la crítica. A ver, pero ¿a qué te referís? Porque lingüística, Lacan también hace lingüística, todos hacen lingüística. Por eso, la diferencia ¿qué? La cuestión de la pregunta es que no es una pregunta bien formulada, porque los dos hacen lingüística. Poética es una de las funciones dentro de la lingüística para Jacobson. No es no es la poesía como acá me había traído yo un experimento para hacer un poema dadaísta. En el poema dadaísta, acá hay un montón de palabritas recortadas de periódicos, sacamos al azar y construimos un poema y va a tener cierta belleza. No hay ningún usuario del lenguaje ahí.
tampoco el periodista que escribió la nota, porque está haciendo lo que le manda el dueño del diario, y el dueño del diario tampoco. O sea, no hay ningún usuario del lenguaje. Esa es la cuestión de la poesía real, no de la métrica y la rima como hace Jacobson. Las dos son lingüísticas, la de Lacan también. La de Lacan es esta, que no hay usuario del lenguaje y que no tiene, que la poesía es simplemente un efecto de frecuencia en el lenguaje, tal como lo dicen ellos. Tal como dice Breton, no Jacobson, Breton, dice la aproximación insólita de dos términos del lenguaje que no siempre están juntos, que casi nunca están juntos. No siempre funciona, pero cuando funciona es eso, la poca frecuencia de ocurrencia. Para seguir pensando mucho. La otra es Aleandro. ¿Cómo pensás vos que resuelve Lacan el problema de adentro afuera y vincularlo eso con las neurociencias? O sea, ¿cómo se opone? Qué buena pregunta. En este modelo que presenta ahí, por lo menos para pensar, es la idea de la moneda. Después, como desarrolla Alfredo, también está toda la vertiente de la cuestión de la topología como de superficies. Que ese es otro modo de resolverlo también. Pasa que, como yo entiendo, se cocina junto la representación, se cocina en el mismo momento que la bipartición del mundo exterior-interior. Se cocina junto. Entonces, la idea de significante necesita la idea de la topología donde no haya interior o exterior. Que esto en las neurociencias pasa dos cosas, que es lo que más o menos se venía trabajando y que Ramiro Fernández me parece que lo puntuó muy bien. Freud, el programa de Freud termina en las neurociencias como la de, no pude leer a Pinker, pero leí a Manes y a Golombek, que son sus versiones como más autóctonas de acá. Todo es el cerebro dentro del cerebro y todo se parte de ahí y se resuelve en un interior. Mientras que Siegel y Hofstadter sí pueden plantear esto de no habría que reducirlo a un interior. O sea que las neurociencias, como venía trabajando Alfredo y como se discutió en una de las reuniones de apertura donde presentó Ramiro, divergen en un lado las de menor calidad, donde estaría lo interior marcado, y después todas las cuestiones de estas neurociencias como tratando de pensar no un interior del cerebro. El modelo que presenta Siegel es el de las ondas. Dice, si son ondas, si la mente se puede pensar como ondas, no necesita el adentro y afuera porque justamente las ondas atraviesan todo lo que sería materia 3D. Pero si uno lo rastrea un poco más, ya se intentaba pensar, por ejemplo, Frege, si lee un texto que dice, que se llama ¿qué es el pensamiento? Él dice, si yo tengo un pensamiento y él tiene un pensamiento, no hay dos pensamientos, tenemos el mismo pensamiento. Y él dice, hay que suponer, y eso es súper interesante, un lugar que no sea el físico, sino un lugar otro, podríamos decir, donde funciona este pensamiento que no implica el cerebro o la cabeza de nadie. Muy cercano a Lacan, que es bastante interesante esa beta. Todavía no me dediqué a investigar esa parte, pero me pareció interesante, y sobre todo la construcción que hace Lacan de ubicar dónde se cocina toda la cuestión de cómo pensamos al sujeto. Mariana, yo te quiero hacer dos preguntas. Una, ¿cuál pensás que fue el corte en Alfredo que a él lo diferenció o lo distanció del otro psicoanálisis? ¿Cuál pensás? ¿Qué pensás? Bueno, esa es una. Capaz que... Bueno, ¿qué es lo que lo marcó como que dijo, bueno, por acá no, o es por acá? Si hubo algo que vos pensás que marcó algún tipo de si algún tipo de acontecimiento de corte, algún tipo de acontecimiento. Pero es que lo tendría que contestar él. No, pero yo lo pregunto en relación a la lectura de todos sus libros, digamos, si vos ves que hubo algo
que cortó. Porque a mí se me ocurrió que la topología fue como un acontecimiento que marcó un corte, por eso te lo pregunto. Porque a mí, a partir de ahí, ¿no? Empezó un recorrido distinto, después siguió. Pero bueno, esto es lo que a mí se me ocurrió. No sé, después lo comentarás vos. Bueno. Bueno, pero yo le preguntaba a ella porque hice un recorrido. Y No, la verdad que no lo sé. Yo le pregunté. Sí, culpa mía. Y después la otra, si no. ¿La otra? La otra es si hubo alguna lógica que vos suponés que, descubierto o no por él, por este otro Lacan, existió a lo largo de la investigación. Si hubo algo que fue guiando el advenimiento de otro Lacan. No lo sé, pero supongo que así como a mí me ha pasado que cosas que no me resultaban contradictorias, por ahí la lógica que me parece que lo guió es contrastar las contradicciones, por ahí. Sí. Y en el camino encontrar la coherencia de la propuesta de Lacan, ¿no? Bueno, muchas gracias. Preguntas. Primero, muchas gracias a los expositores. Gracias. Estuvo bueno. Sí, y ahora vienen todas las preguntas. Sí. Quería... Es la primera vez que siempre nos pasa al final, cuando terminamos las jornadas, que uno encuentra cierta coherencia en lo que uno vino a presentar con los otros trabajos. Es la primera vez que me pasa de reconocer algo de eso antes de presentar, con lo cual me parece que está muy interesante lo que se está produciendo. Sin duda se trata del lenguaje, ¿no? Me parece que estamos entrando en el núcleo duro de la concepción del lenguaje Lacan, a la que, bueno, dejo a la mesa la pregunta, la consideración de lo que yo considero que ya tenemos que empezar a hablar de una concepción significante del lenguaje por oposición a una concepción representacional, como bien dice Leandro. Y me parece que hay dos aspectos que son centrales en esta discusión, y me parece que las líneas futuras de investigación tienen que ir por ahí, me parece que van a ir por ahí. Uno ya más o menos está deslindado, que es el problema del absoluto, ¿sí? Que es el problema del centro del lenguaje, que es el problema del metalenguaje. O sea, cuando Kant dice no hay metalenguaje, está diciendo no hay un centro del lenguaje, no hay un punto de referencia absoluto del lenguaje, ¿sí? Y el otro problema, que es el más complicado, y que es el problema del referente. Quiero decir, si el lenguaje de alguna manera no apunta o no se sostiene en una realidad trascendente, entonces ¿cómo se sostiene? ¿Sí? ¿Cómo se sostiene la realidad del lenguaje si el lenguaje no es una traducción de una realidad real? ¿Sí? Y es un tema central, ¿sí? Que me parece clave en los desarrollos que podamos hacer de la lectura que inicia Alfredo sobre otro Lacan, porque esa va a ser la objeción que nos vienen a hacer. Si para ustedes el lenguaje no es representación, entonces que una silla es distinta para cada quien, no hay la silla esa con la que me choco, ¿sí? Esa es clave, ¿sí? Y me parece efectivamente que ahí en ese, o sea, en el punto del metalenguaje, eso está bien trabajado, me parece falta dar una vuelta al problema del referente, ¿no? Entonces ahí me parece muy interesante cómo pensar algo así como el referente como realidad, ¿sí? Dada, trascendente, o lo pongo en consideración de ustedes, una concepción del referente como realización del lenguaje. O sea, que el lenguaje realiza su propio referente. El problema es, ahí, si el lenguaje realiza su referente, entonces, que no hay un referente común, bueno, viene todo el problema, ¿sí? Viene todo el problema de no relación sexual, en el fondo, pero, digamos, ¿no? Lenguaje, realidad, están ahí íntimamente ligadas, me parece. Muy bien. ¿Quién? Quería aportar al debate. El problema del centro y el problema del adentro y del afuera es un problema de los más centrales en la historia de la cultura occidental, que radica en la idealización de la Grecia antigua del círculo y de la esfera. Mi impresión es que no se ha logrado, en términos de sentido común, salir de
de esa lógica que llega al punto de extravagancias muy destacadas por Lacan, estilo mundo interno y mundo externo, Innenwelt y Umwelt. Ahora medianamente en desuso como términos, pero no como lógica, y Lacan irónicamente dice, bueno, pero ¿qué hace el mundo ahí adentro? Con lo cual, el problema grueso, el problema duro es si utilizamos y con qué alcance, sin darnos cuenta, el modelo del círculo y de la esfera para pensar las problemáticas más amplias, no solamente referidas al sujeto. Por ejemplo, seguramente debe ser casi universal que quien quiera explicar o enseñar la estructura subatómica represente en la pizarra al núcleo como un circulito, a los electrones como otro circulito y al recorrido del electrón en torno al núcleo como una órbita circular, que es absolutamente falso en todo sentido. Nada de eso existe, nada. Ni el núcleo circulito, ni el electrón circulito, ni la órbita circular, nada de eso existe. Y es la física más moderna la que se está queriendo explicar, con lo cual todo el proyecto de la topología de Lacan, quizá todo se puede inscribir en la advertencia de si seguimos o no seguimos pensando en círculos, en esferas, y si queremos ampliar este modelo en esferas concéntricas, que es el modelo más típico. El corte tuyo. No. Bueno, una pregunta para... Creo que es casi la misma para Federico y para Leandro. Para Federico, cuando vos planteaste algo así como una crítica a que Jacobson considerara los elementos emotivos del discurso, ¿estás planteando que no hay tales o que habría que reducirlos a efectos de significación? ¿O a qué apuntaría tu crítica, digamos? Y para Leandro, si vos pensás que es una disolución lo que se propone en Lacan de los conceptos de adentro a afuera, en ese caso no habría, yo pienso, no habría necesidad de topología para, digo, me parece, pienso si es una disolución o es una complicación o ambiguación, digamos, y qué estatuto darle al siempre que aparece ese punto de imposible de figurar, ¿no? Retomándolo de lo que yo traía, imposible de poner en imagen, qué estatuto darle a ese punto. Vamos a juntar los tres, vamos a juntar las tres, mirá. Primero que no hay origen, no hay origen identificable. Segundo que no hay interior-exterior, hay continuidad, por lo tanto cualquier cosa que yo pueda decir como percepción interna es solo cual y es totalmente intransmisible. Eso está en el manifiesto del 29 del Círculo de Viena, ¿no? Que es pura vivencia, no tiene ningún efecto en la comunicación, solo puedo hablar lenguaje, no puedo hablar qualia. Y la idea fundamental de que no hay realidad prediscursiva es no que el individuo Manuel o el individuo Martín o cualquiera sienta o no sienta algo, sino que la determinación de eso es puramente discursiva. No hay otra opción. Para el hablante, no hay que confundir ahí con la comunicación animal, porque muchas veces también aparece esa obsesión, ¿no? Pero los perritos. Otra cuestión del especismo, no vamos a entrar en el especismo ahora, que es un tema favorito mío, sino que mencionar que Benveniste diferencia comunicación animal del lenguaje humano. La comunicación animal son signos fijos, no pueden desarmarse en fonemas y combinar, por ejemplo, el ejemplo que da Eco, no podemos convertir nave en vena en la comunicación animal, eso no existe. Entonces, esa es una diferencia muy importante para establecer la riqueza del lenguaje humano, que no tiene origen, no podemos identificarlo, a pesar de que lo pretenden poner en los genes, que todavía no lo encuentran bien, podría ser simplemente una visita de una civilización extraterrestre, como aparece en Prometeo, ¿no? Que explique
explicaría perfectamente las raíces comunes del lenguaje. Hay muchas otras explicaciones, pero tomamos las tres cosas: que no hay origen, que no hay interior y exterior, y que la realidad humana es siempre determinada por el lenguaje y los discursos. Ambas cosas, porque el tipo de lenguaje también influye. Yo no sabría bien qué responder. Me parece que si vamos a la topología, adentro y afuera tampoco no son aplicables a las superficies, por lo menos, por ejemplo, no sé, la banda de Moebius no trabaja con esa categoría. Después el crosscap, si se referís a la superficie, no tiene adentro y afuera tampoco. Me parece que son elementos necesarios para tratar de pensar de otra manera. Porque como dice Lacan, uno está por ahí encerrado en ese modelo, y para poder pensar de otra manera tenés que, según entiendo yo de la clase por lo menos, es pisar otro modelo necesariamente. No podés querer ser libre sin necesidad de una referencia, una pata por fuera de eso. Y después habría que ver, que me parece, lo que yo rescato de todo esto igual es la utilidad clínica, que la vi por lo menos presentada en un paciente que me dijo, después de un trabajo, me dijo, ¿cómo puede ser que mi mamá piense lo mismo que yo y si nunca lo hablamos? O sea, ahí vos ves que tiene la idea de que la mamá se lo tendría que haber dicho o escuchado para que eso esté adentro de él y él lo pueda pensar de esa manera. Me parece que ahí por lo menos brinda una brecha de hacer otra cosa, porque por ahí yo, no sé, me formé al principio en una escuela de orientación lacaniana de la línea de la EOL, y eso era, bueno, su madre piensa eso, usted qué piensa, o debe ser una idea diferente, o usted debe tener alguna diferencia que sea suya, y por ahí no necesitamos proponerle eso. Alcanza con proponerle, ¿y por qué será que piensan lo mismo? O sea, avalar a que sí pueden pensar lo mismo, hay que investigar por qué será que piensan lo mismo. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien? Dale, sí. Dale. Bueno, quisiera por ahí ubicar alguna pregunta en relación a lo que planteaba Federico y a lo que planteaba Leandro. Por un lado, la idea de representación, ¿no?, que claramente está presente en Jacobson y en la mayoría de los lingüistas. ¿No te parece que tal vez la condición diferencial es justamente lo que algunos consideraron el aporte de Lacan a la lingüística, que es la descomposición del signo saussuriano, ¿no?, que es lo que permitiría para nuestro campo empezar a considerar la construcción de una referencia de otro modo, nunca como extralingüístico o como un elemento común, ¿no? Y no sé si ya dejó planteada. No, porque quería también plantearte, Leandro, si el tema de la representación que también nos trajiste, no nos permitiría situar que en la diferencia Freud-Lacan justamente uno podría pensar que el estatuto, el establecimiento del discurso es lo que por ahí nos permitiría decir cae la idea de aparato psíquico, ¿no? Porque a partir de representación, ¿no?, si uno lo sitúa como un significante, es lo que representa, pero que rompe con la condición de representación de esos términos, no sería lo que uno diría, bueno, ok, aparato psíquico, ofrecemos discurso. Voy a responder dos cosas, sobre todo porque quiero escuchar la respuesta de Ludueña. Me parece que Lacan hace una... Creo que sí. Vamos a este punto. Lacan me parece que hace una diferencia en la instancia de letra cuando dice que propone el algoritmo saussuriano, el S abajo S, y que él plantea, por ejemplo, si lo leen en Todorov, él dice, la lingüística elimina el referente. Dice, se trata del significante y se trata de la significación, el significado si se quiere. No hay ningún referente. Eso funda Saussure, dice Todorov. Hasta ahí estamos. Ahora tenemos dos cuestiones, el significante, el significado y la representación. Lo que dice Todorov es que
significación y significante son como dos campos que existen juntos, y que esos dos campos que existen juntos deben anudarse en algún punto. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Ahora, Lacan propone otra cosa, que incluso en el escrito está mal traducido porque pusieron estas dos, algo así como instancias, algo así. Lacan dice que son es un proceso, que primero está el significante y eso produce la significación. O sea, ya cambió, no coincide ni con Todorov ni con todos los lingüistas en ese punto. Y me parece que eso lo trabaja muy bien Benveniste, que quiero escuchar tu respuesta, cuando él dice, a Saussure se le cuela el referente por todas partes. Él lo dice explícitamente, que es el problema de Saussure, lo trabaja, él dice, Saussure, presenta el curso de lingüística general, hasta ahí no estaba la traducción la traducción crítica, dice, se le cuela el referente por todas partes. Él está trabajando, quiere trabajar con significante y significado, y se le cuela el objeto referencial por todos lados. Y yo agrego, como dice Alfredo, el estilo trotskista, que basándome en Wittgenstein, yo no encuentro, y en Alfredo también, porque es algo que dijo él, aunque no se acuerde, no encuentro que haya significado. Solo hay estructura significante. Si vamos a la barra de abajo, siempre va a haber, no hay una vivencia, no hay nada por el estilo, hay más significante, más estructura significante. Y se cierra sobre sí mismo, porque el lenguaje se cierra sobre sí mismo. Eso es la idea. Cuando se dice significado, siempre se tiende a cuál es el significado de la palabra mesa. Sonamos. Y lo que decía Martín, pero si me la choco y la toco, todo eso, todas esas estabilidades supuestas, son estabilidades de lenguaje y discurso. Si salimos de la estabilidad de este lenguaje nuestro español, con los discursos que nos someten, salimos de esa estabilidad, pasáramos a otra, primero no tendríamos recuerdo de ser nosotros hoy. Entonces ya se complica eso. Pero además se desarma toda la homogeneidad. La homogeneidad ocurre solo porque hay homogeneidad y estabilidad discursiva. Alfredo. Sí. ¿Quién? Quería hacer una pregunta para Federico. ¿Se oye bien? Sí, pero Leandro... Bien. La pregunta tiene que ver con lo que habías mencionado de Jacobson. Me da la impresión de que la introducción de Jacobson en lo que plantea Lacan lo veo mucho por el lado de lo que es el formalismo ruso. En un momento lo hablábamos. Y me da la impresión de que la idea es poder introducir ciencia. La idea de introducir formalización, que lo plantea Jacobson o lo plantea Shklovsky, como una oposición a lo que había antes, que imperaba la ambigüedad. Y con una comparación cinematográfica, me acuerdo que una vez Alfredo mencionaba la escena de la vida de Brian, en que sale a la ventana y dice, no me sigan, y todos le contestan al unísono, no te seguimos. Me da la impresión de que quizá el problema con la poética tiene que ver con eso. Me refiero a que el planteo es introducir ciencia. Entonces, cuando se habla de poética, se está hablando de ciencia poética, que introduce los conceptos de extrañamiento, de sujet como trama, y sin embargo se lo entiende como ars poética, donde se produce este retorno, o sea que se dijo algo y terminó siendo funcional a lo que se quería combatir. Me pregunto por qué. Me da la impresión de que tal vez introducir poética, no en el sentido de ciencia poética, sino de arte poética, permite justamente lo que quería combatir el formalismo ruso, permite introducir la ambigüedad en una interpretación, como el poema dadaísta que vos dijiste. Me da la impresión de que de esa manera yo te digo algo no del todo claro y resta en vos lo que quisiste entender. No sé si lo compartís, que sería esa la posibilidad de tanto uso de poética. Sí, está buenísima esa diferencia de ciencia poética. Sí, de hecho son muy explícitos, tanto Bretón como Huidobro, Vicente Huidobro. ¿Dónde está el médico chileno? Aquí. ¿Dónde está? Se fue. Bueno, tanto Vicente, y Tati tampoco está. Bueno, tanto Vicente Huidobro como Bretón son muy explícitos en que es ciencia, y que es consciente y que es intencional. La técnica de Bretón es distinta, porque él dice que hay que escribir rápido y
sin pensar, esa es la técnica. Pero básicamente la idea es la misma, que es científico, cita mucho a Freud, Bretón era psiquiatra, fue psiquiatra durante la Primera Guerra. Y la idea es esta, que no hay nada oscuro, es siempre una técnica que trae algo hacia adentro en todo caso, no expresa nada. El poeta surrealista, el poeta creacionista de Huidobro, no expresa nada, no están mandando afuera un sentimiento, todo lo contrario en todo caso, están generándose a sí mismos una experiencia a partir de la combinación de significantes. Esa es la cuestión esencial, por eso es tal cual, ciencia poética, porque se puede analizar además con los recursos de la carta robada, por ejemplo. Federico, quizá la única salvedad a tu idea de arriba de la barra significantes y abajo de la barra significantes, quizá la única salvedad que tengamos que pensar es la de la traducción. Y arriba hay significantes y abajo significantes, ¿cómo se realiza una traducción? Que como decía Manuel, las hay traducciones. ¿Cómo se realiza una traducción? Me parece que es a eso a lo que intenta responder el concepto de significado. No porque exista algo que sea el significado a la cual vos puedas acceder, porque existe antes del significante o mediante el significante, es significante, pero me parece que responde al problema de la traducción. Y el problema de la traducción no es secundario al lenguaje, ¿eh? O sea, ni la escritura es posterior a la palabra, ni la traducción es posterior a la existencia. Si existe el lenguaje, existe traducción. O sea, el mismo, lo que Saussure requiere construir como sincrónico, son sincrónicos. Es la única salvedad que yo encuentro a tu planteo, que no responderías al problema de la traducción. ¿Puedo responder brevemente? La respuesta es la criptografía. Para mí la respuesta es la criptografía, porque si hay un lenguaje que no puede ser puesto en correspondencia con ninguno de los lenguajes que conocemos, es ruido, no es un lenguaje. Aunque tenga en sí mismo estructura, si no lo podemos poner en alguna correspondencia, como hace la criptografía, con los jeroglíficos, por ejemplo, Champollion y los jeroglíficos, Thomas Young en realidad, que él fue el que craqueó los jeroglíficos de verdad. Thomas Young, el del experimento de las dos ranuras. Si no se puede poner en correspondencia, entonces es simplemente ruido. Pero como se puede poner en correspondencia, hay una raíz común. ¿De dónde viene? Yo no creo que venga de los genes. Si me preguntás a mí, es un loop temporal y viene del futuro, los que nos visitaron, no lo puedo probar. Pero tiene consistencia. Esa explicación tiene más consistencia lógica que la de los genes, la explicación del loop temporal. Pero el punto es, hay una raíz común. En realidad, no son semas sustitutivos como en el caso de las señales de tráfico. Ese es uno que también lo da Eco, ese ejemplo. Y el ejemplo de traducción de Eco hace un ejercicio con la traducción donde agarra un párrafo de Crimen y Castigo y lo empieza a traducir cada vez adaptándolo más al italiano del 1990, no me acuerdo cuándo lo hacía. Y termina haciendo algo que no tiene nada que ver con el original. Pero era válido. Es muy interesante eso. No se refiere tanto al lenguaje como a los discursos y a la historia, que también no percibe lo mismo el individuo del medioevo que el individuo moderno. Todo eso también es que Mónica y Jacob están en desacuerdo con eso, piensan que sí perciben igual. Yo creo que no, de ningún modo, porque los discursos son distintos. Bien. Bueno, damos por terminada la mesa.